Hola, buenas tardes a todos. Hare Tardes, Hare. Krishna, Haribol. Bueno, a vosotros que estáis aquí y a los que luego lo escucharán o lo verán cuando sea el momento. Y como siempre, pues hoy tenemos otra pregunta. ¿De quién es hoy? Era de José Antonio, ¿no? Santo. Sí. ¿Qué hemos venido a hacer en esta vida? El sentido de la vida. Bueno, a ver, como sabéis que siempre intento, antes que mirar la perspectiva espiritual, dar una comprensión de cuál es el origen del problema o el origen de la preocupación y cómo los seres humanos entendemos el concepto o la problemática, pues lo primero que voy a hacer es haceros ver que la preocupación por el sentido de la vida es una preocupación que lo tenemos todos los seres humanos desde millones de, bueno, no, millones no, pero decenas de miles de años, ¿no? Porque digamos que hace incluso antes de 10.000 años, cuando empezó la vida a transformarse en el neolítico, yo creo que aproximadamente hace 10.000 años atrás, y el ser humano empezó a generar la educación de la conciencia agrícola, lo que era cultivar hace unos 10.000 años, en esa época neolítica que ya se producía el cultivo, el ser humano empezó a tomar un concepto de vida sedentaria y empezó a desarrollar su capacidad intelectual, ¿no? Hasta esa época, hasta hace 10 o 15.000 años, el ser humano en su supervivencia solo pensaba en cómo sobrevivir a pues, los obstáculos que le marcaba la naturaleza, a los depredadores, cazar y ya está. Pero hace aproximadamente unos 10, 12, 15.000 años, es muy difícil saber, en la época neolítica, cuando ya se empieza a cultivar, el ser humano ya tiene más capacidad de dedicar su tiempo a una vida más sedentaria, porque sabe que si planta una planta y luego va y la recoge, pues entonces puede comer. Entonces tiene tiempo libre y empieza a utilizar su mente para darse cuenta de cosas. Y ahí es cuando empieza en la especie humana el pensamiento filosófico y la capacidad de cuestionarse cosas y preguntarse cosas. ¿Qué es la primera cosa que hace 10 o 15.000 años el ser humano se pregunta? Pues es ¿por qué la gente se muere? O sea, lo primero que hace es ver que cuando viene un animal y ataca a uno de sus congéneres, o cuando sucede una enfermedad y uno de sus congéneres se muere, el cuerpo se queda inerte y se va pudriendo y desaparece. Entonces, el primer miedo ancestral que tiene el ser humano, el primer miedo de todos los que nosotros como especie reconocemos, es el miedo a morir. Y ese miedo a morir es el origen de todos los miedos y la causa de todas las preguntas. Porque lógicamente, si tú creas un temor hacia la muerte, lo primero que te preguntas es cuál es el sentido de la vida. Porque tú temes morir, entonces lo que quieres saber es si vas a morir, ¿para qué sirve vivir? ¿No? Es un poco el cuestionamiento. Y la primera pregunta que se hacen los seres humanos cuando ven un cuerpo muerto que se está pudriendo es: ¿esto es el final o esto es el principio? Ahí es donde empiezan las preguntas del ser humano. ¿Esta muerte es el final de una vida y se terminó? ¿O es el principio de otro ciclo en el que hay otra experiencia de vida? Nosotros, como tenemos una creencia en la espiritualidad del ser, entendemos que el alma no es ese cuerpo. Y por lo tanto, disculpadme porque no he quitado el sonido a mi teléfono, no sé por qué. ¿Debería estar quitado? Sí. Ah, porque está el altavoz. Ya he quitado el altavoz. Estaba quitado el sonido, pero el altavoz suena igual. Bueno, entonces, el ser humano se pregunta si ese proceso de la muerte es el fin de una existencia, y mucha gente considera que no hay nada más y por lo tanto es el fin, y nosotros, los que hemos desarrollado una conciencia espiritual, estamos convencidos que no es más que una transformación en un cuerpo que es un traje, que lo cambiamos por otro traje y nosotros seguimos viviendo una vida espiritual y reincorporamos nuestra alma en otro cuerpo para seguir ese proceso, aunque no seamos capaces de recordarlo. Pero esta es la primera pregunta que se hace el ser humano. La primera pregunta es: ¿la muerte es el final o la muerte es el principio? Y a partir de esta pregunta aparecen otras muchas preguntas, ¿no?, sobre acerca de cuál es el sentido de la vida.
realmente, ¿qué pasa con el ser humano hasta que descubre la muerte? O hasta que toma conciencia o hasta que comprende el sentido de la muerte, hace 10 o 15.000 años. Pues que el ser humano existe desde mucho antes. La especie como tal puede tener igual 30 o 40.000 años de existencia, la especie humana. Entonces, que un espécimen de nuestra especie hace 30.000 años no tenía preocupación acerca de la muerte porque ellos no vivían la presencia del ego. Ellos tenían una percepción de unidad. Eran un grupo social en el que no había distancia o diferencia de unos a otros y vivían un concepto de unidad. Una unidad que era inviolable e indestructible. Todos vivían para todos protegían a todos trabajaban para todos y todos eran la misma cosa. Ese instinto de supervivencia era esencial. Por eso hay otro temor ancestral también en el ser humano, que es el temor a la exclusión social, porque en aquella época, si tú dañabas al grupo y eras excluido de la unidad, un individuo solo moría inmediatamente. No era capaz de sobrevivir sin la unidad del grupo, del conjunto social en el que todos protegían a todos. Entonces, si por alguna razón causabas un sufrimiento o un daño que era penalizado con la exclusión social, ese individuo iba a morir de manera inmediata. ¿Vale? Entonces, si el miedo a la muerte existía, el siguiente miedo era la exclusión social, ¿vale? Entonces, entendemos que esto crea la diferenciación en el momento en el que ven la muerte entre yo y los otros, porque el concepto de la muerte me hace percibir que esa muerte me va a llegar a mí, que yo voy a morir y me voy a pudrir, que eso puede ser mi final. Y en ese momento, que aparece al mismo tiempo también el concepto de comunicación social, el lenguaje, y el ser humano se descubre a sí mismo pensando acerca de la muerte, porque esas preguntas primigenias provocan un discurso mental, y es el primer discurso mental que genera el ser humano, es el primer diálogo interno, y es cuando por primera vez el ser humano es consciente de sí mismo, es cuando, digamos, que el espíritu se separa del cuerpo, cuando hasta entonces la percepción de unidad hacía que el espíritu y el cuerpo no tuvieran una diferenciación, porque la única conciencia que había era la conciencia de la presencia. Solo había una conciencia puramente espiritual, pero no había una conciencia física, no había un ego, no había un proceso mental de discurso que crease un ego en la mente, porque no era necesario para el ser humano, que vivía en ese concepto de unidad. Era una vida mucho más espiritual en vez de una vida material. En ese momento en que se crea el temor a la muerte, en que se crea el discurso mental, en el que aparecen las preguntas, en el que se origina todo el proceso de pensamiento, ahí es cuando el ser humano se cuestiona cuál es su sentido. Y ahí es donde aparece el ego, que me diferencia a mí de los otros. Y entonces, por miedo a mi muerte, yo, que me considero diferente a los otros, genero los conceptos del egoísmo, de la sobreprotección, de la avaricia, de la ira, de la violencia, para protegerme yo de mi muerte. Para yo, considerándome un individuo distinto, ejecutar cualquier tipo de acción requerida para yo sentirme seguro para mi supervivencia. Y yo, como ego diferente al de los demás, como ser humano egoico distinto, soy capaz de violentar, de agredir, de pelear, de dañar para protegerme o para sentirme seguro. Entonces aparecen multitud de conceptos de degradación humana, la avaricia, la lujuria, la envidia, una serie de cuestiones que ya inician ese proceso de degradación que nos lleva hasta la situación presente, ¿vale? ¿Qué nos enseña a nosotros el Gita? A nosotros nos enseña el Gita que el sentido de la vida es volver a nuestro origen. Para nosotros, las personas que tenemos una creencia espiritual, es muy sencillo dar un sentido vital, dar un sentido a la vida. Pero fijaros la relevancia de este sentido, de esta sensación de sentido. Viktor Frankl, que escribió el libro El hombre en busca de sentido, era un psiquiatra judío que fue internado en varios campos de concentración. Estuvo en Auschwitz, creo que Munchausen o Mauthausen, en alguno de ellos. Estuvo en 3 campos, creo. Y
él sobrevivió al exterminio nazi durante muchos años de internamiento porque él le dio sentido a su vida. Y cuando acabó su vida, su sentido era enseñar a la gente a tener sentido en su vida. Escribió un libro que se llamaba El hombre en busca de sentido, que ha marcado la historia de la literatura moderna y que habla específicamente de la relevancia que tiene encontrar un sentido a la vida para poder ser felices. Porque necesitamos romper el miedo a la muerte que inconscientemente se manifiesta en una expresión egoica, en un ego de confrontación constante con lo que está fuera de mí, porque precisamente volver a la unidad, volver al origen, pasa por sentir que no hay diferencia, que yo formo parte de la unidad, que yo formo parte del todo. Me habéis oído también hablar del libro El Amon-Ra, que es Todo es Uno. El Amon-Ra, que fue escrito por... bueno, me saldrá porque la memoria me falla a veces. Es el libro base del Vedanta Advaita, ¿vale? En ese libro se explica cómo todo es un proceso de unidad, ¿vale? Entonces, es precisamente esa percepción de unidad la única que nos da un verdadero sentido frente a la muerte. El sentir que tú formas parte de un todo en el que no hay una diferencia real, ¿vale? Es complicado enfrentarse a un sentido porque el ser humano no vive la vida con las mismas experiencias y no vive la vida a través de las mismas situaciones. Cada ser humano experimenta la vida de una manera muy diferente. Y precisamente en esa diferencia, Ramana Maharshi escribió El Amon-Ra, que muchas veces me atasco, ¿vale? Ese libro además creo que a ti, José Antonio, te lo he mandado, ¿verdad? Lo has leído, ¿no? El Amon-Ra lo leíste. Vale, pues hay otro libro también muy bueno sobre el Vedanta Advaita, sobre el origen de la unidad, que también se llama El Cantar de Astavakra, El Cantar de Astavakra. Pero ese no lo conseguí, ese lo leí en un retiro espiritual en Madrid, en la Sierra de Madrid, porque estaba el libro en papel. Y nunca lo he encontrado en digital. El Cantar de Astavakra, me acuerdo. Y es también otro de los libros originales del Vedanta Advaita. Bueno, entonces, lo que os decía, cada ser humano experimenta un sentido acerca de su propia existencia vinculado con aquello que ha vivido, con aquello que le han enseñado, con aquello a lo que le han educado, con aquello que está viviendo en cada momento presente. Y además el sentido de la vida va evolucionando a medida que el ser humano madura y evoluciona. El sentido de la vida de una persona de 25 años no es el mismo sentido que el de una de 40, que el de una de 60, que el de una de 90. Cada persona, dentro de su mismo ser, encuentra un diferente sentido en su vida en cada época de su propia vida. Es decir, su propio sentido, su propia percepción de sentido vital también va cambiando. ¿Qué es lo que nos enseña el conocimiento espiritual? Pues nos orienta siempre a que ese sentido vital hay que encontrarlo en esa sensación de unidad. Porque el ego, precisamente, es el destructivo de nuestro bienestar. El ego es el que, con su discurso constante y permanente acerca de lo que vivimos, nos hace sentir en ese discurso un sufrimiento constante acerca de la vida. Lo que provoca en nosotros es un inconformismo constante acerca de la existencia y de los procesos que vivimos en una vida cotidiana. Porque el ego, como requiere para sentirse seguro una confrontación constante y encontrar elementos de seguridad o de garantía de bienestar y de protección ante su destrucción por causa de la muerte, pues está continuamente generando ansiedad y sufrimiento por todas las cosas que le están pasando, porque se siente continuamente amenazado. ¿Me estoy explicando bien? ¿Estáis entendiendo esta cuestión de que el ego se siente amenazado por el miedo a morir, se siente amenazado por el entorno y por las circunstancias, y por eso nos genera ansiedad y sufrimiento, y eso nos impide determinar cuál es verdaderamente el sentido que estamos viviendo en la vida? Cualquier cosa que nos está pasando día a día
el ego la utiliza como una confrontación directa, una amenaza directa contra nuestra supervivencia egoica, y es un ataque que le causa malestar y sufrimiento constante. En cambio, si el ser humano evoluciona en un desarrollo de percepción de unidad, es consciente de que es una chispa fragmentaria de una fuente originaria, que el proceso de la vida no transcurre en y a través de la muerte, sino que la muerte es una transformación, que el alma tiene una vida eterna, que esa vida eterna no se ve comprometida por la desaparición física, sino que se ve transformada. Y al no desaparecer, sino transformarse, no genera en nosotros ansiedad y sufrimiento el proceso de la muerte. Tener un control del ego para decir a nuestro propio ego: no me siento amenazado, no tengo miedo a desaparecer ni a morir, sé que yo soy uno con todo lo que hay. Como soy uno con todo lo que hay, esa sensación de formar parte de todo no me origina confrontación con las circunstancias, no me genera ansiedad por las cosas que me pasan, simplemente me pasan y yo tengo que vivir con las cosas que me pasan. Lógicamente, con el sentido que yo le voy a dar a mi vida, lo que voy es a intentar trabajar con las cosas que me pasan para transformarlas o cambiarlas de alguna manera hacia aquello que a mí me dé sentido. Por ejemplo, si a mí me da sentido ayudar a los demás, pues intentaré transformar mi vida de una manera en que yo me pueda ganar la vida y pueda pagar mis facturas y pueda cuidar de mi familia, haciendo algo que a mí me satisface cuidando de los demás. Yo puedo transformar mi esencia vital con mis necesidades de sentido en mi vida y orientar y buscar, trabajar en la búsqueda de aquello que me haga sentir más uno con todo lo que vivo. Es decir, mi sensación de unidad va a tener también que ver con mi sensación de participar de una manera eficiente y satisfactoria con lo que vivo. Entonces, mi sentido vital lo voy a encontrar en cada momento de mi vida, con cada etapa de mi vida, superando los miedos, superando mi propio ego, superando la transformación y la separación. En ese proceso yo voy a encontrar mi propio sentido en cada momento. Por ejemplo, si en un momento determinado tengo hijos pequeños, encontrar un sentido en superar mi miedo y mi ansiedad ante las circunstancias difíciles que me toca enfrentar, porque quiero la garantía de bienestar y seguridad de mis hijos, eso le da un sentido a mi vida, porque yo quiero garantizar el futuro, el bienestar y la felicidad de mis hijos, y como tengo esa necesidad, yo voy a aceptar y a vivir lo que me está sucediendo, dándole un sentido que me permita orientarme en una dirección que garantice la protección y el bienestar de mis hijos. ¿Me explico? Sí. ¿Me estoy explicando bien? Vale, entonces, el sentido esencial de la vida es formar parte de todo, es sentirte uno con el todo. De hecho, hay una idea muy clara, que es que el ego, como es un mecanismo aprendido que tenemos nosotros que superar, ese mecanismo aprendido, el reto de la vida es precisamente, o el sentido de la vida es superar ese ego. Porque si superas el ego, el sentido de la vida humana encamina la conciencia de cada uno de nosotros hacia un entorno de unidad. Porque en cuanto superas el ego, ya no estás separado de todo, sino que te encuentras unido con todo. Te encuentras formando parte con todo. Entonces, superar ese ego forma parte del sentido de la vida. Hacer que nuestra propia voluntad como ser individual, como ser libre, sin ninguna tensión, sin ninguna obligación, simplemente de manera natural, se sienta en bienestar y en comunión con el destino universal o el universo o la voluntad divina o el modo de ser de la existencia, y separamos ese egoísmo a través de la empatía, de aceptar, entender e integrarnos en lo que sucede en nuestra vida y formar parte
como si fuéramos todo la misma cosa, lo que nos sucede, las personas que nos rodean, el entorno en el que vivimos, la sociedad que nos toca, y aceptamos sin confrontación y sin frustración formar parte de todo eso, siendo un espíritu único, una sensación de unidad. Ese es el sentido, porque en la unidad la búsqueda por el propio sentido ya desaparece. En cuanto tú sientes que formas parte de todo, buscarle el sentido a tu vida ya no es necesario, porque ya esa sensación de plenitud, de no confrontación, de no frustración con lo que tú estás viviendo, con las personas que te rodean, con tu entorno social, con tu situación vital, esa forma de sentirte uno con todo, en sí mismo elimina la necesidad de buscar sentido, porque ya tiene sentido, ya estás en todo, ya eres todo, ya no hay confrontación, ya no hay ego que me separa, ya no hay preguntas en mi cabeza acerca de ese sentido, porque el ego deja de torturarme, ya no soy esclavo de ese ego, ya no estoy sufriendo yo por ese ego. Entonces esa unidad es lo necesario para poder simplemente vivir. Liberarnos del ego. En el Bhagavad Gita nos habla 50.000 veces de liberarnos del ego falso. Es un proceso esencial para el desarrollo espiritual, liberarnos del ego falso. Ahí está la felicidad y la paz. Ser uno en lo que tú quieras, pero ser uno con todo, y ese es el camino de la unidad. Entonces, el sentido es esa sensación de liberación, que también muchas personas lo pueden entender como la autorrealización. Y de hecho, el Bhagavad Gita nos instruye sobre cómo practicar servicio devocional para elevar nuestro nivel espiritual, apartándonos de la dualidad, apartándonos del ego, apartándonos del sufrimiento, apartándonos de las ataduras a los apegos materiales, y tener una mayor conciencia espiritual, elevar nuestro nivel de conciencia espiritual para, en esa práctica de servicio devocional, encontrar esa unidad, esa no dualidad con la existencia, esa unidad que nos dé la paz y que nos dé la calma, nos dé la tranquilidad para poder sentirnos uno con todo y poder vivir esa existencia en felicidad. Esto, a lo largo de todos los capítulos del Gita, se nos habla acerca de cuál es la conciencia divina y la demoníaca, acerca que en realidad la demoníaca no es más que la conciencia del sufrimiento, la conciencia de la ignorancia. Nos habla de las tres modalidades de la existencia, de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Nos habla de cómo nosotros tenemos que racionalizar la gestión de este ego, cómo nosotros tenemos que apartarnos de este ego para no estar viviendo en ese sufrimiento constante que nos provoca la atadura a ese ego. Los placeres hedonistas, los placeres que nos da la necesidad de cobertura de las demandas de nuestro ego, que es el puro egoísmo, el hedonismo, son, digamos que nos dan un aparente placer inmediato o psicológico, esos placeres hedonistas, esos placeres que busca el ego, a nivel material, pero no nos da la sensación de paz, no nos da la sensación de calma. Tenemos que tener una motivación, una causa para que nuestro bienestar psicológico esté motivado por un sentido en esta vida de sentirnos, ese sentido de sentirnos uno con todo lo que vivimos, de no sentirnos apartados, de no crear confrontación con nuestra realidad, de no estar rebelándonos continuamente contra lo que nos sucede. Y eso, digamos, es evitar la lucha constante que nos ahoga, que nos asfixia, ¿no? Digamos que hay muchos obstáculos en la vida que nos hacen cuestionarnos cuál es el verdadero sentido, por qué no evolucionamos, si vamos a estar aquí mucho tiempo o no, si podemos ser felices, cuál es el camino a esa felicidad, si vamos a ir a alguna parte, si tengo libertad para poder conseguir lo que realmente deseo. Pero
cuando tú te sientes en paz y no te estás resistiendo a todo lo que te pasa día a día, esas preguntas no son imprescindibles responderlas, no son tan necesarias que les demos respuesta, porque no son preguntas que me torturan, porque no me enfrento a ellas. Simplemente al estar en paz con lo que me está pasando en la vida, la pregunta no es tan relevante y nuestro propio sentido de la vida nos va dando las respuestas. O sea, ¿cómo sé hacia dónde voy? Yo me acuerdo una cosa que me contó un maestro, Siddhartha Maharaj me contó, cuando yo le pregunté, pero maestro, ¿yo cómo sé si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas mal? Entonces él me dijo, tú imagínate que tú quieres hacer algo en la vida, que tú te planteas conseguir hacer algo. Entonces tú imagínate que tu objetivo es cruzar este río, ¿vale? Tú quieres llegar a la otra orilla del río. Entonces tú bajas a esta orilla, te vas al pantalán y ves que hay una barca. Entonces tu objetivo, lo que tú buscas es llegar al otro lado, es conseguir una meta. Esa meta puede ser, pues yo qué sé, no sé, trabajar en la radio, ¿vale? Quiero trabajar en la radio. Y tú puedes tener ante esa situación el miedo de que nunca lo vas a conseguir, o puedes tener la fe de que lo vas a conseguir seguro y vas a trabajar en la radio. Entonces tú te coges y te planteas que vas a hacer lo necesario para trabajar en la radio. Bueno, pues ese esfuerzo necesario es como subirte a la barca y empezar a remar. Cada vez que tú vas remando, estás haciendo tu esfuerzo para lograr trabajar en el cambio que es necesario en tu vida para que tú puedas trabajar en la radio. Porque tendrás que ir a un curso, tendrás que hacer prácticas, tendrás que matricularte, igual tienes que trabajar para poder pagar la matrícula de tus estudios, tienes que hacer una serie de esfuerzos y una serie de cambios en tu vida para lograr eso. Entonces él me decía, si tú vas remando y a medida que estás remando, tú ves que te acercas a la otra orilla, que cada vez que pasan 2, 3, 4 meses estás más cerca de tu objetivo, estás más cerca de aquello que tú te planteas, entonces eso tiene un sentido para ti. Eso puede formar parte de tu destino. Ese puede ser el sentido de tu vida, que tú estás yendo en una dirección en la que avanzas. Que no quiere decir que estés ni muy cerca ni muy lejos. Solo quiere decir que avanzas, que tú eres consciente de que estás avanzando en esa dirección. Pero imagínate que te subes a la barca y empiezas a remar y a remar y a remar, y cuanto más remas, menos avanzas. Y entonces es como si miraras hacia atrás y te dieras cuenta que la barca está atada al pantalán. Entonces, por mucho que tú remes, por mucho que trabajes en esa dirección, no vas a avanzar, porque eso no es tu destino, porque tú no vas en esa dirección, porque ese no es el sentido de tu vida. Entonces, muchas veces el encontrar el sentido a nuestra vida tiene que ver también en qué dirección estamos buscando ese sentido y si estamos o no estamos avanzando en esa dirección. ¿Me estoy explicando bien? Porque para encontrar el propio sentido a tu propia vida en cada momento de tu vida hace falta mucho coraje, mucha valentía y hay que tener mucha fe y mucha confianza en yo voy a encontrar el sentido de mi vida, yo voy a esforzarme por buscar diferentes alternativas de sentido a mi vida con una misión y con un fin último que sea elevado, que sea importante para mí. ¿Qué sentido tiene para mí esta vida? Entonces tú tienes que luchar en esa dirección y eso requiere coraje, requiere sacrificio y requiere esfuerzo, por supuesto, ¿vale? Es un cuestionamiento acerca de qué sentido toma la vida en mi situación, en este momento de mi vida, con mis circunstancias y teniendo en cuenta que el fin último es llegar a esa unidad de la que hemos hablado antes, esa sensación de no confrontación y de no frustración, no confrontación contra todo, que es la sensación de agobio, de ahogo, de no que la vida no tiene sentido, de que no le puedo dar explicación a nada, y frustración porque crees que no logras nada, que la vida no vale para nada, que no tiene sentido para nada. De hecho, mucha gente desiste. Cuando intenta darle un sentido a su vida y no lo encuentra, mucha gente desiste de buscar.
y ya sabéis la consecuencia final. Por eso, desgraciadamente, en este país también ocurre mucho, demasiadas veces. Y eso es por falta de coraje, por falta de valentía. Ellos dicen, no, es que hay que ser muy valiente para hacer esto. Hombre, pues mira, para tirar la toalla no hay que ser muy valiente. Precisamente yo pienso que no. Hay que ser muy valiente para luchar por encontrar el sentido a tu vida en un momento en el que parece que no lo tiene. Hay que ser muy valiente para superar la frustración de que nada te da lo que tú esperas y que todos son problemas, y superar la confrontación con un mundo o con una situación o con un entorno o con unas personas que parece que te están agrediendo de una manera continua, sin descanso, todo el tiempo, que todo es en contra tuya. Entonces, superar esa frustración y superar esa confrontación, eso es una valentía. Y encontrar el destino en el sentido de a dónde quiero ir, porque claro, el sentido de la vida es una cosa y el destino es otra. Una cosa es qué sentido tiene y otra en qué dirección voy. Yo tengo que buscar mi propio destino. Teniendo en cuenta el sentido de mi vida, voy a encontrar ese destino. Si no tengo un destino, no tengo un sentido. Y si no tengo un sentido, no tengo un destino. Tengo que ir a donde yo quiero ir. Y ese sentido requiere un esfuerzo y un aprendizaje, y escuchar y leer y aprender. Leer, por ejemplo, el libro de Viktor Frankl es muy favorable, nos ayudaría mucho a todos. Yo me lo he leído ya un par de veces y os lo recomiendo muy encarecidamente, porque él habla de cómo en medio del más absoluto sufrimiento, de la mayor desesperación, se puede encontrar un sentido que te mantenga vivo, ¿no? Y analizar la existencia como tal se vuelve absurdo cuando tú te sientes parte de todo lo que existe, y analizar la verdad de los demás se vuelve absurdo cuando no ves a los demás diferentes de ti. Analizar el por qué las cosas suceden se vuelve absurdo cuando tú formas parte de todo lo que sucede. Por eso, esa sensación de unidad, esa necesidad de participar de todo y sentir que no hay una diferencia dual entre lo demás y yo, o los demás y yo, sino que todos somos lo mismo, que el daño que hago a otro es un daño que me hago yo, que el bien que hago a otro es un bien que me hago yo. Cuando vemos esa no dualidad, cuando formamos parte de la unidad, el sentir cómo encontrar ese sentido y ese destino se hace más sencillo. Que no quiere decir que sea fácil, que no quiere decir que sea fácil, porque supongo que ahora, después de todo lo que está pasando con el virus y con todo lo que está ocurriendo, es una situación bastante complicada. Es una situación bastante complicada. Pero a pesar de ello, hay que encontrar sentido. Y a pesar de ello, hay que reeducar nuestro destino. En algunas de las charlas, cuando nos encerraron en el confinamiento, os hablaba de que hay que tener un destino, hay que buscar un objetivo. Si no tenemos un objetivo, es mucho más difícil dar un sentido. Pero cuando tú percibes tu destino o tu objetivo en una dirección clara, eso te permite encontrar sentido para hacer todo lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, en ese momento vital, te expresas de una manera activa para lograr ese sentido y alcanzar ese destino, ¿vale? No sé si estoy explicando esto suficientemente bien. José Antonio, ¿tú crees que la pregunta que tú me hacías queda más o menos, vamos en un sentido en el que la... Sí, a ver, la cosa es que es mucho más amplio. Sentido, destino están ligados, como realmente es todo. Hay una visión muy Espera, amplia. no se te entiende bien, no se te escucha bien. Igual tengo mala conexión. Que el Ahora mejor. sentido y destino están ligados, igual que lo está todo con nuestra vida. Una vez que sentimos que formamos parte de ese todo, es cuando empezamos a formar, como si dijéramos, parte de haber encontrado nuestro destino y sentido, cuando ya nos damos cuenta de que estamos en conjunto.
Mirad, hay una cosa que quiero que sepáis. Cuando el ser humano va a morir, ya os he contado en otras ocasiones que el cerebro humano ha creado la capacidad para garantizar la supervivencia de nuestra especie y para convertirnos en la especie predominante sobre el planeta, ha creado la capacidad de percibir el tiempo. Y de hecho, el ser humano, con su percepción temporal, según la descripción de la física cuántica, el observador modifica el proceso del fenómeno, incluso llega a percibir la realidad incluso antes de que exactamente suceda, ¿no? Hay un gap temporal entre el momento exacto del suceso y la percepción que nuestra mente tiene del suceso. La mente puede percibir con anterioridad, con unas décimas de segundo, la realidad que va a suceder, con lo cual en el momento de nuestra muerte nosotros lo percibimos conscientemente un poco de tiempo antes de que suceda físicamente, porque como hemos desarrollado esa capacidad de alterar la física como tal para poder sobrevivir, concediéndonos unas milésimas de segundo que nos pueden dar la supervivencia, pues eso en el instante de la muerte sucede igualmente. ¿Qué pasa en el instante en que nosotros vamos a morir? El cerebro tiene una serie de mecanismos para sobrevivir y a medida que percibe la sensación de muerte, lo que hace es recuperar toda la información disponible para garantizar nuestra supervivencia. De modo que mucha gente cuando va a morir dice que tiene la sensación de que ve su vida pasar delante de ellos como si fuera una película. En realidad es un mecanismo preconsciente que hace que recuperemos toda la información para ver si algo de lo que tenemos almacenado puede ser un recurso para sobrevivir. Esto puede ocurrir que nos dé una idea y salvemos la vida, o puede ocurrir en un instante en que nuestra vida ya no tiene salvación, por ejemplo, una pedazo de explosión terrible, y en el momento de la explosión, pues tú ya no tienes posible salvación, porque si la explosión alcanza 400 metros, tú no puedes correr 400 metros en un segundo, que tu mente ha conseguido adelantar el espacio cuántico para que tú percibas en la realidad un segundo antes, que es lo que realmente nos da de capacidad a la mente. La mente no nos da más tiempo. Lo que han analizado los neurólogos y los fisiólogos es que ese adelanto temporal que la mente tiene sobre el fenómeno sucedido no alcanza ni siquiera un segundo. Pero en ese segundo podemos ver todo lo que hemos vivido para intentar salvarnos. Ante un fenómeno destructivo brutal como es una explosión de un tanque de gasolina, pues si alcanza 400 metros tú en un segundo no te puedes apartar. Pero por ejemplo, ante la llegada de un cuchillo, pues a lo mejor recuerdas que en un momento te giraste a la izquierda e hiciste un movimiento y justo haces ese movimiento y salvas la vida, ¿no? Y tú inconscientemente haces ese movimiento, pero ese movimiento proviene de que tu mente ha recuperado ese movimiento en ese proceso. Vale, pues esto cuando vamos a morir nos sucede a todos. Vemos pasar nuestra vida. Santo Tomás dijo una frase muy hermosa que dice, no Santo Tomás o San Francisco. No, fue San Francisco, creo. Que dijo, hay hombres que viven penando para morir gozando y hay hombres que viven gozando para morir penando. Es decir, que aquellas personas que por darle placer a su existencia material, ávidos de egoísmo, buscando el hedonismo, la satisfacción inmediata, causan sufrimiento a su alrededor, cuando van a morir y ven pasar su historia, en ese instante final antes de abandonar la vida, abandonan la vida con sufrimiento, porque son conscientes de todo el daño que han causado por su propio egoísmo. En cambio, otras personas que han vivido preocupadas por los demás, sacrificadas para dar felicidad a la gente que les rodea, y sacrificando mucho de su propio ser, de su propio placer, de su propia satisfacción, de su propia necesidad, para dar felicidad, placer y bienestar a otros, en el momento en que transcurre ese instante y ven cómo la vida se acaba y van a pasar a otro plano, el libro del bardo, el libro tibetano de los muertos, describe cómo es el proceso del abandono del cuerpo físico para convertirse en un cuerpo espiritual que va a transcurrir en un periodo de tiempo y de acuerdo con la fuente en una nueva existencia y van a ocupar un nuevo cuerpo. Y en el libro tibetano de los muertos, que es el único libro en el que se recoge este conocimiento, en que yo sepa, en nuestra civilización humana, se describe cómo es la transferencia de los bardos hasta que finalmente el alma elige el cuerpo, pide permiso a los padres para ocupar ese cuerpo y toma
y ocupa el cuerpo en el acto de la concepción, ¿vale? Bueno, entonces, como os digo, este proceso de desaparición para transformación a ese puente de vida espiritual que los va a dar la incorporación a otro nuevo cuerpo, es una transformación muy fuerte, es un proceso de sufrimiento relativamente intenso. Y es afrontar algo completamente desconocido. Nosotros estamos muy aferrados al cuerpo material. El perder el soporte material nos da pánico, nos aparta de la realidad, nos hace entrar en eso. Lo describe muy bien el libro tibetano de los muertos. Nos provoca un estrés y una sensación de locura por perder la atadura con el cuerpo físico, que es terrorífica. Y luego la mente ejecuta una serie de procesos de engaño porque la mente se está aferrando al cuerpo sutil y no pasa al nivel del cuerpo espiritual hasta después de un tiempo. Y mientras se produce ese proceso de liberación, dependiendo de la vida que tú has tenido y del sufrimiento que enfrentas en el momento de morir, ese sufrimiento te acerca a los demonios del sufrimiento. Si tú te liberas del cuerpo, habiendo vivido una vida en la que tu instante final te da orgullo, satisfacción y felicidad, traspasar los bardos resulta mucho menos traumático. Y si además, como llevamos nuestro Kunti, tal como prometió Sri Krishna, viene un alma bondadosa a cogernos de la mano y ayudarnos a traspasar los bardos, pues el llegar a otro cuerpo físico se convierte en un proceso mucho menos doloroso o traumático en el nivel espiritual. Entonces, claro, darle sentido a la vida, ausentándonos de egoísmo, haciendo que nuestra vida sea una vida en la modalidad del amor, una vida en la que encontremos un sentido en cada momento, una vida en la que nos identificamos con la unidad, una vida en la que reconocemos que somos una parte fragmentaria de la fuente original y que todos los demás forman parte igualmente de la fuente original y que todas esas partes fragmentarias son uno con nosotros y nosotros uno con esas partes fragmentarias. El sentir esto le da muchísimo sentido a la vida, te alivia del sufrimiento, te quita la frustración, te permite desarrollar el trabajo del servicio devocional, que no es más que cantar el Harinam, el Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para calmar nuestra mente, que ya ha habido clases en las que hemos hablado cómo calmar el diálogo, el discurso mental, evitarnos esa confrontación, ese sufrimiento, esa frustración, evitarnos todo ese proceso de confrontación con la vida y con ese servicio devocional vivir en calma, vivir en paz, vivir en tranquilidad y tener esa sensación de unidad con las circunstancias, con las personas y con el entorno. Vivir en paz con Dios, vivir en paz con los hombres y vivir en paz con uno mismo. Vivir en paz con lo que te rodea. Si logramos ese sentido de unidad y de paz, ese es el sentido de la vida. Y en cada momento, según nuestra evolución y según nuestra madurez, habrá un sentido de destino, de cuál es el destino que tengo en este momento para cumplir este destino en este momento. ¿Vale? Entonces el sentido se vincula a un destino en cada momento, en cada etapa de nuestro proceso evolutivo y de nuestro desarrollo espiritual y de nuestra madurez material en nuestro cuerpo físico. ¿Vale? ¿He explicado más o menos el concepto bien? Muy bien. ¿Lo entendéis? Es que no sé si me he explicado muy bien. El concepto has explicado súper bien, Julio, pero tengo una curiosidad sobre lo que has explicado. A ver, pregunta. Julio, no sé por qué, pero yo también pienso mucho en el momento cuando vamos a morir. Como nosotros cantamos mucho Hare Krishna mantra, ¿tú sabes algunos casos, por ejemplo, no sé, Prabhupada o Gurudev, Puri Maharaj, cuando había en la cama de muerto, ellos han sufrido o han muerto sin nada sufrimiento? Mira, hay algo muy interesante que debes saber. Cuando Puri Maharaj pensaba que iba a morir, él tenía 81 años. Y él fue, como todos los swamis, a la ciudad
a la laguna de Radacunda, cerca del monte de Govardhán, porque es el lugar más sagrado de la tierra, porque la laguna de Radacunda está en Brindavan y bueno, es Brindavan, Goloka Brindavan, es la conexión directa del mundo material con el mundo espiritual, con el lugar más sagrado de los mundos espirituales. Entonces es como una puerta, una conexión entre Brindavan, que está en la tierra, donde está la laguna de Radacunda, y Goloka Brindavan, en el mundo espiritual, donde está la laguna de Radacunda. Entonces él fue allí, como todos los swamis suelen hacer en la India, cuando piensan que van a dejar el cuerpo, y él pensaba que iba a morir. Cuando estaba allí, Radharani se le apareció y le dijo que él no podía morir en ese momento porque tenía que venir a Europa, porque había ido ya Prabhupada a Estados Unidos, pero no había venido a Europa, y le encargó venir él a Europa a enseñar a los europeos el conocimiento espiritual. Y él fue el primer swami que murió con 96 años, dedicó 15 años de su vida, desde que vino por primera vez, estuvo viniendo continuamente. De hecho, él vino a Logroño, y él instaló las deidades en el templo, y bueno, ahora que se cerró el templo, las deidades las instaló Vishnu Maharaj en mi casa, y siguen aquí, y han estado aquí durante más de 20 años porque las instaló él. Y esas deidades están haciendo la función de permitir que se preste servicio espiritual a través de esas deidades. Entonces él, cuando ya tenía 96 años y había cumplido la labor que se le encomendó y había abierto templos y había instalado deidades por toda Europa, en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Austria, en Hungría, en muchísimos países de Europa, cuando él ya había cumplido su función, él se puso enfermo y sabía que no iba a sobrevivir. No era una enfermedad de que tenía una enfermedad concreta, porque él no murió de una enfermedad. Murió ya porque tenía 96 años, y luego en los últimos 15 años había viajado por toda Europa todo el año, y 15 años sin parar de viajar con una edad tan avanzada, pues no es que se pusiera enfermo, es como que se apagó, se desgastó. Bueno, pues él, antes de morir, le dijo a todo el mundo que iba a morir en 10 días. Él sabía cuándo iba a morir. Lo sabía perfectamente. Y le dijo a todo el mundo que podía visitarle, que si querían despedirse de él, le pidió a todos los discípulos en el mundo que el que quisiera despedirse de él tenía una semana para ir a verlo. Madre mía. Y justo cuando dijo, el día que él dijo, murió. Exactamente ese día. Eso lo tengo por conocimiento directo de Yasomati Nandana, que recibió el aviso directo de su maestro para poder verle, y él no pudo ir. Él no pudo ir a despedirse. Pero él recibió el aviso. En cambio, de Prabhupada no tengo conciencia directa de alguien que me lo haya podido contar, pero creo que hizo lo mismo, que también cuando iba a abandonar el cuerpo avisó a sus discípulos, que él también lo sabía. Entonces, realmente cuando un alma está muy avanzada espiritualmente en el mundo material, ellos son conscientes de cuál es su momento. Si no llega una deidad para encargarle una tarea, pues ellos cumplen su destino y se van. En el caso de Puri Maharaj, recibió un encargo y él cumplió con el encargo que se le hizo. Y cuando él cumplió la tarea, ya Radharani le dijo que se podía marchar, y entonces ya él recibió el aviso de que iba a morir, y avisó a todo el mundo para que lo supieran. Porque él ya... es como cuando ocupas un cuerpo. El cuerpo que vas a ocupar desde el mundo espiritual al mundo físico es un acuerdo entre la fuente y tú. Y luego tenéis que pedir permiso a las almas que ocupan los cuerpos materiales en los que está el mundo físico en ese momento. Los padres tienen que consentir en que esa alma ocupe el cuerpo de su hijo, ¿vale? Y eso se produce en el ámbito espiritual, antes de que nazcan los padres y antes de que nazca el hijo. Es ese consenso, ese acuerdo. Y para la muerte también es igual. Cuando tú has cumplido tu destino, también hay un discurso con la fuente para abandonar este mundo y seguir tu destino. Pero claro, eso no lo percibe un alma que no está avanzada. Una persona que está muy atada a los apegos materiales no tiene esa percepción de que ha cumplido un ciclo material y que lo abandona. Esa sensación no se produce. Tiene que haber una disposición y una conciencia para tú percibir esa sensación de que se te está acabando tu tiempo y que te vas a marchar.
Si tú eres ignorante completamente de la conciencia espiritual, ignoras tu contacto con tu alma, entonces no tienes capacidad de percibir nada. Es como la intuición. ¿Por qué muchas veces los seres humanos percibimos cosas que no podemos explicar? Porque hemos evolucionado espiritualmente hasta un punto en que nuestra propia alma, en un momento determinado, nos habla a nuestro ego, a nuestra mente, le da un proceso de sensaciones que le hacen sentir esa intuición. Eso es un proceso espiritual. La intuición es un proceso que no está vinculado al concepto racional de las cosas, ¿vale? Aunque también desde el mundo material, nuestra mente, en toda la información inconsciente, tiene conocimiento. Pero una cosa es el conocimiento inconsciente y otra es la intuición. Por ejemplo, tú el conocimiento inconsciente, si has visto 1 millón de incendios porque eres bombero, pues puedes estar delante de un edificio que se va a caer y antes de que se caiga decir, ese edificio se va a caer, porque has visto caerse 1000 edificios que se queman. Y cuando tú lo dices, 10 segundos después, el edificio se cae. Eso es un conocimiento material. Una intuición espiritual es cuando tú te acercas a alguien y dices, esta persona va a morir esta semana. Y a esa semana esa persona muere. Eso no tiene nada que ver con un conocimiento material. Eso es una intuición espiritual, ¿vale? Entonces hay que separar los dos ámbitos, la intuición material y la intuición espiritual. ¿En qué personas se percibe la intuición espiritual? En las personas que están avanzadas espiritualmente. Las personas que no tienen un recorrido espiritual no sienten esa intuición, no pueden saber que van a abandonar el cuerpo, no pueden recibir un mensaje de la fuente para comprender que algo va a suceder y estar alerta ante lo que va a suceder porque la fuente le da esa información. Eso ocurre con aquellas personas que hacen un trabajo espiritual y que tienen un vínculo espiritual con la fuente. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Me he explicado bien? Muchas gracias, sí. Una cosa es el conocimiento inconsciente acerca de la experiencia material y otra es la percepción espiritual, que muchas personas la tienen y que es inexplicable y que te dicen cosas que no son explicables, que no tienen que ver con su conocimiento o su capacidad o su experiencia, sino con algo que no es de aquí. Esa vitalidad se da en gente que tiene sentido para su vida, que tiene una percepción de unidad, que tiene un desarrollo espiritual, que tiene mucha ausencia del ego, porque el ego con ese discurso mental no te deja escuchar tu propia intuición. Si tu mente está todo el tiempo ocupada escuchando tu conversación, ¿cómo va a poder percibir una intuición en tu interior? No da posibilidad, no se puede percibir esa intuición. Cuando tú cantas mantra, calmas tu discurso, silencias tu ego, superas tu ego, estás en paz, estás en unidad con todo lo que sucede, la intuición llega y tú la percibes, sientes la intuición, sientes que ese no es tu camino, sientes que ese no es tu destino, sientes que tienes otras cosas por hacer, sientes que tienes que luchar por otros motivos o por otras razones, que las que tienes en cada momento son o no son correctas, ¿vale? Entonces el sentido de la vida es ese, es precisamente llegar a ese equilibrio en tu interior que te permita percibir por tu intuición aquello que es verdaderamente tu destino y tener una motivación, tener una sensación de que ese destino lo cumples porque ese es el sentido de tu vida. Y ese sentido en tu vida tiene sentido porque ese es tu destino. Claro. ¿Me estoy explicando bien? Súper bien, además me ha dado una clave, que el ego es una barra más grande para encontrar nuestro sentido. El ego es la barrera, el obstáculo que nos impide encontrar el sentido a nuestra vida. El ego, el egoísmo de querer controlar todo, de querer que todo sea como nosotros deseamos, nos genera una frustración agotadora y un sufrimiento brutal. Ese ego nos genera un sufrimiento brutal porque las cosas no son como nosotros queremos. Y precisamente cuando superas ese ego, cuando superas ese discurso mental y formas parte de todo lo que sucede, ya no hay frustración, ya no hay confrontación, ya no hay sufrimiento. Y vives tranquilo con lo que sucede, formando parte de lo que sucede y adaptándote a lo que sucede porque eres uno, eres lo mismo que sucede. Fluyes en lo que sucede y lo que sucede fluye en ti. Y ese es tu sentido, el vivir siendo uno
en tu destino y en tu sentido con lo que está sucediendo en cada momento de tu vida. Ese es el verdadero sentido, superar el ego, superar ese discurso constante, agotador, sufridor, que nos hace sentir víctimas del mundo y víctimas de nosotros mismos y víctimas de las circunstancias y víctimas de las personas que nos rodean, cuando no es verdad, porque las personas que nos rodean son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellas. ¿Me he explicado correctamente? ¿Tenéis alguna pregunta más? Lo que está claro es que a esta vida hemos venido a vivirla hasta el final porque nunca sabemos cuándo vamos a encontrar el destino ni el sentido. Es que además eso es importante. Ser consciente de tu propia limitación te hace comprenderla y aceptarla y ver que muchas veces queremos superar nuestro ego pero no podemos y nuestra mente nos sigue torturando. Pero la fe en que vamos a practicar ejercicios de calma mental, de canto de mantra, de meditación, de lectura, que nos calmen la mente y que en un futuro, puede que nuestro ego se silencie y podamos percibir el sentido y la verdadera razón y el verdadero destino de nuestra vida, permite que tengamos ilusión por ese futuro, Se me ha cerrado la puerta por el viento, perdonad. Entonces, esta ilusión por ese futuro forma parte de nuestro sentido. Y el sentido nos da ilusión por nuestro futuro. Porque quizá ahora no podemos silenciar el ego tanto como deberíamos, pero nuestro destino, nuestro sentido es que en un futuro próximo sí que avancemos espiritualmente, sí que calmemos nuestra mente, sí que superemos nuestro ego para encontrar destino y sentido a la vida. ¿Vale? Entonces, evidentemente lo que tú has dicho antes, aquellos que tiran la toalla demasiado pronto se privan del derecho de poder encontrar ese destino y ese sentido. Y además se enfrentan a un enorme sufrimiento que ellos causan a su alrededor y que carga un karma extremadamente negativo en sus vidas. Porque ¿cómo se siente la madre de un hijo que toma esa decisión? Sufre muchísimo. ¿Cómo se siente la esposa? ¿Cómo se sienten los hijos? ¿Cómo se sienten los hermanos? El sufrimiento que causa con esa actitud y con esa decisión a su alrededor genera un enorme sufrimiento que se apega, ese sufrimiento se adhiere a su karma y en su cuerpo sutil lo lleva para la siguiente vida. Y le toca una vida que probablemente va a ser muy dura para limpiar ese karma. Muy dura, una vida terrible. Por eso mucha gente decimos, jolín, es este niño, desde que es tan pequeño y fíjate la cantidad de cosas que le pasan. Pobre niño, qué desgraciado, si es que fíjate, le pasa todo lo malo. Pues a lo mejor es que ese niño fue un suicida y ahora está limpiando su karma. Y la única manera que tiene de limpiar su karma es un sufrimiento brutal en esta vida. Porque tiene que limpiar todo el sufrimiento que él causó a todos los seres que le querían cuando él tomó esa decisión. ¿Me explico? Súper bien. ¿Vale? Bueno. Más cosas, más preguntas. Nacido con agujero en su corazón. Y a mí me pasaba esto y alguien me ha dicho que él está pasando por su karma. Y lo que has dicho es exactamente igual. Muchas personas vivimos en una relativa calma espiritual y en una relativa calma de vida, con todas las dificultades que tiene todo el mundo, pero afrontamos la vida con más calma y con más paz. ¿Por qué lo afrontamos mejor que otros? Porque hemos hecho un camino espiritual en otras vidas y ahora nuestra alma está manifestando en nosotros esa paz. Encontramos ese sentido. No hay un karma demasiado pesado que tenemos que limpiar. Y sobre todo, aquellos que tomamos la iniciación, nuestro maestro nos libera del karma anterior y si desde que tomamos la iniciación no causamos mucho sufrimiento, el karma que sufrimos es muy pequeño, porque ya hemos limpiado, el maestro toma nuestro karma. Y cuando nos da la iniciación espiritual y un maestro se ocupa de apoyarnos en nuestro camino espiritual, el que limpia ese karma nos deja que si nosotros no creamos demasiado sufrimiento, el futuro que tenemos por delante para cumplir nuestro destino no es demasiado duro. Porque, hombre, todos cometemos errores, todos somos egoístas, todos a veces
pensamos en nosotros por encima de los demás. A veces cometemos errores por torpeza o por egoísmo o por avaricia o por lujuria o por ansiedad o por debilidad o por envidia. Cuando cometemos esos errores generamos karma. Pero cuando te inicias espiritualmente y estás trabajando para ser mejor, se supone que estás intentando evitar todo ese tipo de errores y que no estás creando continuamente karma, sino que en algunos errores excepcionales cometes ese error que te genera un karma y luego lo vas a pagar. A veces lo pagarás en esta vida o en otras. Generalmente los que nos iniciamos espiritualmente metemos la pata y el palo viene inmediatamente. En cuanto metemos la pata, llega el palo, para que sepamos que nos estamos equivocando. Entonces, yo creo que con esto lo que podemos entender es, olvidemos el mundo espiritual, vamos a centrarnos en lo material. Hasta una persona que no crea en ningún Dios puede entender que el sentido de su vida va a cobrar vida, va a cobrar existencia, ese sentido, si se fusiona con la realidad, si acepta la realidad, si deja de confrontar con la realidad, si deja de enfrentarse y de frustrarse con las cosas que le suceden y acepta que somos uno con todo lo que ocurre. Cualquier persona, incluso sin creencia espiritual, puede formar parte de su propio destino, aceptando que forma parte de todo y teniendo un destino y un sentido para su vida que le dé satisfacción en cada momento. ¿Me he explicado bien? Bueno, pues nada, espero que esto haya respondido bien a la pregunta y el próximo día pues veremos más. Ya se está acercando el 5 de octubre, que será cuando empiece el curso de Ibercaja, y a ver, que hable con ellos y les avisaremos a todos los que quieran y a ver la gente que se ha apuntado y bueno, según el tipo de personas que estén en ese curso, porque ahora mismo están viendo estos vídeos alrededor de 60 personas que han pasado por los cursos antes, pero ahora veremos cuánta gente nueva se apunta, a ver qué pasa y ya decidiremos para el 5 de octubre. Bueno, pues Haribol, Hare Krishna. Un saludo. Que tengáis un feliz día. Hasta pronto. Feliz fiesta.